Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María de Lourdes Nieto García. Soy investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ubicado en la Ciudad de México. Y a continuación voy a presentar un estudio que hice en colaboración con la doctora Tesely Domínguez Martínez, quien también es investigadora en ciencias médicas en la misma institución. Este proyecto de investigación está financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México. Y antes de iniciar con mi presentación, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso Iberoamericano de Salud Mental por permitirnos compartir con ustedes esta investigación. Así, mi ponencia se titula Eventos vitales estresantes y su asociación con el riesgo de psicosis temprana. Alrededor del mundo se estima que el 1% de la población mayor de 15 años padece esquizofrenia, lo que representaría 45 millones de personas afectadas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia representa la 9ª causa de discapacidad en el mundo. De hecho, se sugiere que la discapacidad que está asociada a la esquizofrenia es mucho mayor a la de algunas afecciones físicas como la paraplegia o la ceguera. Además, esta enfermedad tiene un alto costo para la sociedad. ¿Por qué? Pues porque su inicio es temprano, los primeros síntomas pueden manifestarse en la adolescencia temprana, la adolescencia, y el debut de la enfermedad en la adultez temprana. Y en este periodo de vida, generalmente las personas tenemos que tomar decisiones importantes para nuestro futuro. Por ejemplo, qué carrera vamos a estudiar, si vamos a entrar al campo laboral, lograr la independencia económica, formar una familia, etc. Así que bueno, pues cuando llega la enfermedad, todas estas expectativas que teníamos a futuro pues se pueden ver truncadas. También esta enfermedad presenta un curso crónico, tiene que ser tratada durante toda la vida del paciente, incluso en aquellos casos donde con un buen acompañamiento terapéutico se logra reducir la sintomatología positiva en severidad, en frecuencia y la persona puede estar más estable clínicamente, suelen quedar algunos síntomas residuales como falta de interés en las actividades diarias, deterioro funcional y social, lo que va a generar una discapacidad constante y una pobre calidad de vida. Y esto no solo va a afectar a la persona que padece la enfermedad, sino también a sus familiares. En las últimas 3 décadas ha habido un cambio de paradigma muy importante en el estudio de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otras psicosis. Y a grosso modo lo que propone este cambio de paradigma es desplazar el foco de atención de la fase estable de la enfermedad hacia sus fases más tempranas. Así hemos visto que han surgido muchos estudios científicos muy importantes con muestras de primeros episodios psicóticos o con muestras con estados mentales de alto riesgo. Los estados mentales de alto riesgo es un término que utilizamos para referirnos a aquellas personas jóvenes que presentan síntomas psicóticos positivos atenuados, es decir, no alcanzan la severidad ni la frecuencia para considerarse un síntoma psicótico franco, por eso se llama atenuado. Y además de estos síntomas presentan alteraciones subjetivas que son subclínicas e inespecíficas en cuanto a sus emociones, la cognición y la conducta. Y estas alteraciones subjetivas, aunado a los síntomas psicóticos positivos atenuados, les generan malestar. También en estas personas se observa un deterioro en el funcionamiento. Por ejemplo, dado que son jóvenes, podemos observar deserción escolar, abandono del trabajo, que rompieron con su grupo de amigos que antes eran muy cercanos, descuido en la higiene personal, etc. A diferencia de lo que observamos en síntomas psicóticos francos, en los estados mentales de alto riesgo, las experiencias psicóticas atenuadas las experimentan con duda, con extrañeza y las reconocen como propias de la mente.
Existe investigación científica que demuestra que centrar la atención en el estudio de los estados mentales de alto riesgo ofrece la posibilidad de adelantar la detección de personas jóvenes que podrían estar en riesgo de transitar hacia la psicosis o hacia algún otro trastorno mental grave, además de que abre mayores posibilidades para implementar intervenciones costoefectivas que permitan prevenir o retardar el desarrollo de la enfermedad y con ello pues mejorar el pronóstico negativo y reducir su impacto a largo plazo. Estas intervenciones también han sido eficaces para reducir la psicosis no tratada, el tiempo de la psicosis no tratada. También existe evidencia científica de que de la rentabilidad de las intervenciones tempranas en psicosis y esto ha impactado en que alrededor del mundo ya existan varios países que tienen centros de intervención temprana en psicosis o en trastornos mentales graves. Sin embargo, en América Latina, pues todavía existe una gran brecha, pese a que hay estudios que demuestran la efectividad a nivel de rentabilidad, pues todavía no hay servicios especializados como en otros países. Porque, bueno, pues experimentamos en América Latina múltiples barreras como faltas de recurso, infraestructura precaria y estigma también. Bueno, este es el contexto más general. En México, la prevalencia estimada de esquizofrenia es de 0.7%, lo que indica que existen alrededor de 500.000 de personas afectadas y estas cifras no incluyen a los individuos en riesgo de desarrollar psicosis. Algo también bien importante es que en México únicamente se destina 2% del gasto para la salud mental, cuando la OMS recomienda invertir entre un 5 y un 10%. Además de ese 2%, el 80% en gasto en salud mental se emplea para el funcionamiento y la operación de las instituciones psiquiátricas y pues lo restante se destina a estrategias de detección, prevención y rehabilitación, lo cual pues es muy poco. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México existen 10 profesionales calificados por cada 100,000 habitantes, de los cuales 1.6 son psiquiatras y 0.19 terapeutas. Otro dato muy importante a este respecto de México es que se estima que el 76% de las personas con algún trastorno mental grave, como la esquizofrenia, no reciben ningún tratamiento. También tenemos la dificultad de que en México no existen programas de intervención temprana en psicosis y algunos recursos que existen es porque generalmente forman parte de protocolos de investigación, pero no son servicios que estén pues plenamente establecidos en los servicios de salud público y a los que cualquier persona pueda tener acceso, sino en los que pocos que existen, pues son las personas que forman parte de esos protocolos de investigación. Otro problema importante que tenemos en México es que existe un importante estigma o un gran estigma hacia los problemas de salud mental, no solo hacia la esquizofrenia, sino en general a los problemas de salud mental. Y esto impide que las personas acudan a los servicios a pedir atención. Además de todo este contexto, pues la población mexicana constantemente se ve expuesta a múltiples factores de riesgo que han sido asociados con el desarrollo de problemas de salud mental grave. Por ejemplo, gran parte de la población en México vive en pobreza, incluso en pobreza extrema. Hay problemas de hacinamiento. En las últimas décadas hemos experimentado un contexto de violencia sin precedentes. Además, estamos expuestos a constantes desastres naturales. Todo este contexto pues hace necesario poner atención en las fases tempranas de la psicosis porque es un contexto en el que es importante poder prevenir. Así, considerando esto,
nos planteamos 3 objetivos para esta presentación. El primero es describir y comparar las características sociodemográficas, clínicas y funcionales de jóvenes en alto riesgo clínico de psicosis o de algún otro problema de salud mental versus jóvenes con riesgo familiar. El segundo objetivo fue examinar las diferencias en la prevalencia de eventos vitales estresantes a lo largo de la vida entre los jóvenes con riesgo clínico versus los jóvenes con riesgo familiar. Y por último, analizamos la asociación entre los eventos vitales estresantes experimentados a lo largo de la vida y el riesgo de psicosis. Los participantes, los criterios de inclusión que nosotros empleamos para el grupo de riesgo clínico fueron una edad entre 13 y 40 años, ya que es la edad pues de mayor riesgo, y cumplir criterios de estado mental de alto riesgo de acuerdo con la entrevista para la evaluación general de los estados mentales de alto riesgo, mejor conocida como CARNS por sus siglas en inglés. Y los criterios de exclusión fueron que la persona tuviera algún retardo en el desarrollo, que ya tuviera un diagnóstico psiquiátrico, o bien que cumpliera los criterios de umbral de psicosis de la CAMS. ¿Por qué? Pues porque los criterios de umbral de psicosis se refieren a síntomas psicóticos positivos que son más frecuentes y con mayor severidad de lo que tendría que corresponder con un estado mental de alto riesgo. Es decir, las personas que puntúan aquí posiblemente estén experimentando un primer episodio psicótico o algún otro trastorno psicótico, pero no, ya no forman parte del grupo de estado mental de alto riesgo, sino muestran una mayor severidad. En cuanto al grupo familiar, los criterios de inclusión fueron igual de 13 a 40 años, tener un familiar en primer o segundo grado, bueno, sí, de una persona con un diagnóstico de psicosis, y los criterios de inclusión fueron que la persona tuviera un retardo en el desarrollo, que tuviera un diagnóstico de algún problema de salud mental grave y o bien que cumpliera con los criterios de umbral de psicosis de la CAM, ¿no? Por el mismo motivo que acabamos de mencionar. Nosotros elaboramos una entrevista semiestructurada para recabar los datos sociodemográficos de la muestra. Como ya lo había mencionado antes, para evaluar el estado clínico de riesgo, utilizamos la entrevista semiestructurada CARMS. También evaluamos el funcionamiento social y ocupacional actual y los eventos vitales estresantes. Es importante mencionar que este cuestionario que nosotros utilizamos fue diseñado específicamente considerando los eventos vitales estresantes que han sido asociados con la transición a la psicosis. De hecho, este instrumento fue validado en población de primeros episodios psicóticos. Entonces, es muy importante este punto porque los eventos vitales estresantes que incluye son aquellos que mayormente han sido asociados con la psicosis. En cuanto al escenario, el grupo de riesgo clínico nosotros lo reclutamos en un hospital psiquiátrico del tercer nivel de atención en México. Nosotros identificábamos a aquellos jóvenes que acudían a este servicio a solicitar apoyo por algún problema emocional que experimentaban y en la primera entrevista que tenían con el psiquiatra, si el psiquiatra identificaba que podía tener un perfil EMAR o que la persona podría corresponder con un perfil EMAR, pues se le invitaba a participar en el estudio y ya se le elaboraba la entrevista CARMS y se determinaba pues si cumplía los criterios o no. Y el grupo de riesgo familiar también lo reclutamos en la misma institución de salud pública, solo que bueno, en otro contexto. Primero identificamos aquellos familiares en primer y segundo grado que acompañaran a sus familiares afectados a sus visitas de seguimiento y ese por un lado. Y por otro, también en esta institución se ofrecen cursos psicoeducativos para familiares, entonces identificamos aquellas personas que estaban acudiendo a estos grupos psicoeducativos y que tenían un familiar con psicosis.
Todos los participantes firmaron un consentimiento informado. En el caso de los menores de edad, los padres o tutores legales firmaron un consentimiento informado autorizándonos invitar al menor a participar en el estudio y a su vez los menores que participaron firmaron un asentimiento informado. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ubicado en la Ciudad de México. Así, pues nosotros recabamos una muestra de 105 participantes, de los cuales 85 cumplieron con los criterios de inclusión y 20 no cumplieron con estos criterios. En el caso del grupo de riesgo clínico, generalmente los criterios que no cumplieron fue pues los criterios de la entrevista semiestructurada CARMS, es decir, eran en su mayoría jóvenes que sí presentaban síntomas psicóticos atenuados, pero que no alcanzaban la severidad ni la frecuencia que se requiere para ser considerado como un estado mental de alto riesgo, y o bien no presentaban un deterioro en el funcionamiento al nivel que lo requiere esta entrevista o que lo solicita esta entrevista clínica semiestructurada. Y en algunos casos la sintomatología que presentaban ya superaba la severidad y la frecuencia, y ya se trataban de primeros episodios psicóticos. En el caso del grupo de riesgo familiar, un motivo por el que no se incluyó en el estudio fue porque no se podía confirmar el diagnóstico del familiar afectado. Así, pues de estos 85 participantes, 47 fueron del grupo de riesgo clínico y 38 del grupo de riesgo familiar. En esta tabla 1 podemos observar los datos demográficos de los participantes. Como podemos ver, se observaron diferencias estadísticamente significativas en la edad, donde el grupo de riesgo clínico fueron más jóvenes. Si bien, como podemos observar en el grupo de riesgo clínico, la distribución en cuanto al sexo fue más o menos igual, en el grupo de riesgo familiar esto no fue así, sino que tuvimos muy poca participación de hombres. La mayoría, el 81.6%, fueron mujeres. En cuanto a la situación sentimental de los participantes, la mayoría, es decir, el 78.7% del grupo de riesgo familiar, no tenía pareja, y en el grupo de riesgo familiar, pues justamente dio mitad y mitad, ¿no? Mitad solteros y mitad con pareja. Otra diferencia que encontramos estadísticamente significativa fue el nivel educativo. Nosotros preguntamos por el último grado académico concluido, es decir, muchas personas que están estudiando actualmente la licenciatura, pues aquí corresponden con el nivel educativo de preparatoria porque es el último que han concluido oficialmente. Entonces, pues la mayoría del grupo de riesgo clínico era tenía un nivel educativo de preparatoria, a diferencia del grupo de riesgo familiar, donde la mayoría de los participantes tenían estudios de licenciatura y de posgrado, perdón. Esta es la continuación de datos sociodemográficos de la tabla 1. En cuanto a la ocupación, la mayoría de los participantes del grupo de riesgo clínico fueron estudiantes, mientras que del grupo familiar tenían un trabajo remunerado. No observamos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a con quiénes vivían los participantes de los grupos. En ambos casos vivían la mayoría con su familia nuclear. Del casi el 60% de los grupos de riesgo familiar y el 42% del grupo de riesgo familiar. Esta tabla, la tabla número 2, muestra los datos clínicos que arroja la entrevista semiestructurada CARMS. Como podemos observar, pues nos da síntomas positivos, cambio cognitivo, alteración emocional, síntomas negativos, cambio conductual, cambios motores físicos y psicopatología general. Y en todas estas áreas
nosotros encontramos diferencias estadísticamente significativas como se esperaba. También en el funcionamiento social y ocupacional, en el que, pues, el grupo de riesgo clínico mostró un mayor deterioro, ¿no? Y así como, pues, una mayor puntuación. En la tabla 3 podemos observar los eventos vitales estresantes y en cuanto a los eventos vitales estresantes del entorno educativo, fue en los que encontramos diferencias pues diferencias significativas entre los grupos. El grupo de riesgo clínico mostró pues una mayor frecuencia en reprobar más de 3 asignaturas en un ciclo escolar, mayor acoso escolar o bullying y mayor cambios en el colegio. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en eventos vitales estresantes asociados en el campo laboral, como iniciar un nuevo trabajo, problemas con el jefe, promoción a un puesto más alto, iniciar un nuevo negocio o estar desempleado por más de 6 meses. Tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas en eventos vitales estresantes asociados con las relaciones de pareja. Por ejemplo, en iniciar una vida en pareja, una relación romántica, tener problemas sexuales, problemas con la pareja, infidelidad, sufrir violencia de pareja, tener una pareja que abusa de las drogas, etc. Tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas en eventos vitales estresantes asociados con el entorno familiar, pero sí encontramos asociados con el hogar, es decir, con tener que abandonar el hogar. Este evento vital estresante tuvo una mayor prevalencia en el grupo que no tenía riesgo clínico, que tenía el riesgo familiar. Y no encontramos diferencias estadísticamente significativas tampoco en eventos vitales estresantes legales, ni financieros, ni sociales, pero sí en asociados con la salud. En este caso, el abuso de sustancias, que fue más prevalente en el grupo de riesgo clínico. Después hicimos un análisis univariado para poder identificar el valor predictivo de estos factores de riesgo, y lo que observamos fue que salieron significativos reprobar más de 3 asignaturas en un ciclo escolar, el acoso escolar, como factores de riesgo, mientras que como factores protectores fue pues la promoción a un puesto más alto en el trabajo, iniciar una vida en pareja, estar embarazado, que la pareja esté embarazada, y pues el abandono del hogar. Posteriormente incluimos en el modelo, a través de una regresión logística multivariada, pues estos factores que habían resultado significativos, y observamos que el acoso escolar fue el factor de riesgo, incrementó 15 veces el riesgo de presentar pues riesgo clínico de psicosis, mientras que la promoción a un puesto más alto, iniciar una vida en pareja, resultaron factores protectores. Así, con base en estos hallazgos, nosotros concluimos que los participantes en riesgo clínico de psicosis informaron más eventos vitales estresantes asociados con experiencias académicas negativas, como acoso escolar, bajo rendimiento académico y cambio de escuelas. El acoso escolar fue el evento vital estresante que incrementó 15 veces el riesgo clínico de psicosis. Por tanto, las escuelas resultarían escenarios ideales para implementar estrategias preventivas, reduciendo este factor de riesgo y aumentando factores protectores a nivel pues tanto grupal como individual, para mejorar o reducir los factores de riesgo en jóvenes que estarían en riesgo de desarrollar un problema de salud mental grave. Estas estrategias podrían incluir enseñar a los niños a técnicas de afrontamiento para situaciones que les resulten difíciles manejar, implementar campañas para concientizar sobre el impacto negativo del acoso escolar en la salud mental de las personas y, sobre todo, brindar atención psicológica a las víctimas. Otro punto importante es que el grupo de riesgo clínico mostró un mayor número de eventos vitales estresantes asociados con el consumo de sustancias en comparación con el grupo control. Previos estudios ya nos han demostrado que entre la población en riesgo clínico de psicosis hay un importante consumo de cannabis, alcohol y nicotina principalmente,
y que estudios cualitativos han demostrado que uno de los principales motivos del consumo, de acuerdo con los participantes de estos estudios, es mejorar su estado de ánimo. En cuanto al grupo control o el grupo de riesgo familiar, presentaron mayores eventos vitales estresantes asociados con el cambio de residencia o abandono del hogar. Nosotros consideramos, como esto además resulta un factor protector, que esto está relacionado con diferencias demográficas en los grupos. Recordemos que el grupo de riesgo familiar tenían más edad y su situación laboral pues era de tener un trabajo remunerado, a diferencia del grupo de riesgo clínico, quienes en su mayoría eran estudiantes y vivían con sus familias nucleares. Nuestro estudio presenta algunas limitaciones, como el tamaño de la muestra, que es pequeño. También, al ser un diseño transversal, pues no se pueden sacar conclusiones sobre causalidad. Nosotros en general concluimos que en América Latina existen múltiples barreras para la intervención temprana en psicosis. Por lo tanto, es crucial continuar identificando los factores de riesgo y protección para orientar intervenciones preventivas enfocadas a modificar los factores potenciales de riesgo y fortalecer aquellos que sean protectores en función de las características y las necesidades de la población de cada país. Estamos seguros que realizando más investigación sobre los estados mentales de alto riesgo, estamos incrementando el conocimiento para diseñar estrategias preventivas dentro del contexto cultural, pues, de los países. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí les comparto nuestro contacto por si tienen alguna duda o algo que nos quieran preguntar. Muchísimas gracias.